un dato que nos tiene que dar el fabricante, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar el dato del fabricante, o inferirlo, o buscar el dato del fabricante, mejor dicho. Buscar el dato del fabricante. Ahora bien, si no está el dato del fabricante y no hay otra forma de encontrar los datos, bueno, se pueden inferir o se pueden estimar a través de ese concepto de que las energías son proporcionales, directamente proporcionales al producto de la corriente por la tensión, ¿no? Pero digamos, me refiero que es un planteo más, es similar, yo lo pondría como para hacer una figura parecida, es similar a cuando no nos daban los precios de los disipadores, entonces inferíamos el precio a partir del el kilo de material, etcétera. Bueno, acá es algo similar. El concepto sí es cierto que las energías son proporcionales al producto de la tensión y de la corriente, pero la verdad que el dato posta, el dato concreto, es el dato que me da el fabricante. Eh, la, eh, la idea es que en los proyectos, tanto en las consignas como bueno, en los diseños, ustedes traten de basarse. Nosotros cuando hacemos las consignas y ustedes cuando hacen los proyectos, si tuvieran que elegir valores de tensión, traten de elegir valores de tensión que sean, que estén como parámetro en los datos del fabricante, ¿no? Si tuvieran que elegir la BCC, por ejemplo, bueno, elijan una en lo posible, si pudieran. Puede haber razones por las cuales no les convenga elegir esa tensión BCC, pero si pudieran, traten de elegir la tensión BCC que da el fabricante. Sí, eso es lo que yo lo que les dije fue eso de como la tensión por la potencia es tensión corriente, bueno, si varía la tensión, te va a variar linealmente la potencia también, ¿no? Claro. Con la tensión. Sí, Manteniendo la corriente fija. claro, perfecto. Ah, y lo otro también era lo del ejercicio de la guía. eh, que no sabíamos bien a dónde apuntaba. Del capítulo 2 Daniel, del máster. A ver. A ver. Mostrarlos, va a ser más Bueno, fácil. ¿Cuál es? ¿Ese que estás, el 5 o el sí, 6? es lo mismo. Ajá. Son prácticamente iguales. El 5 por ejemplo, la primera pregunta, no sé si no entendías vos, Ezequiel, la Claro, primera, ¿no? claro, sí, sí. La primera es la más sencilla, la dos, digamos, para mí, porque hay que hacer algún cálculo asumiendo una tensión de conocida, conociendo las energías, bueno, haciendo algún cálculo, asumiendo cierta frecuencia de conmutación, puedes calcular una P máxima, ¿no? Ahora, la segunda tendrías que, de alguna manera, simularlo, por ejemplo, no sé, asumiendo una cierta carga. No se me Claro, por ocurre. eso. Es como que me faltaban
ciertas cosas para poder empezar a encararlo. No estaba seguro de si con estos datos que da ya lo podía resolver. Ahora, porque en base a los datos del fabricante de la llave, nosotros podemos tener las corrientes. Acá vamos a plantear algo de alguna manera casi idealizado, en el sentido de que no estamos haciendo uso de cosas térmicas, de un diseño Ah, térmico, con lo cual vamos a trabajar con los valores máximos que nos da el fabricante en cuanto a corrientes, y bueno, en cuanto a tensiones, que en este caso las tensiones está claro que no entra el problema térmico. Pero, eh, pero entonces, con esas tensiones máximas y corrientes máximas que puede darnos el dispositivo, este, podemos entonces obtener la potencia máxima del inversor. Y con esas mismas tensiones y corrientes, estoy pensando en el THDB, que eso, sí, eh, estoy pensando, Lorena, estoy pensando. Ujú. A ver, a mí Daniel, cuando lo veo hoy, la verdad que yo no me acordaba de este ejercicio, para mí o se puede hacer una simulación como dice Marcos, ¿sí? O analíticamente a partir de las armónicas más importantes, ¿sí? Computar el THD con la expresión que está más arriba, ¿sí? Tan simple, bueno, mejor dicho, no con la expresión que está más arriba, sino con el THD, la sumatoria de todos los componentes de tensión de las más importantes, ¿no? Y lo que pasa es que te va a cambiar con la frecuencia con el MF, digamos. Y no Exacto. lo tenés, y acá no lo Y tenés. no lo tenés. Exacto. Sí, no, no sé, no sé. No entiendo tampoco la diferencia entre el 5 y el 6, salvo en el MA. claro. Está bien, bueno, podemos ver que hay una diferencia de potencia, pero claro, bueno, hay una diferencia de potencia, sí. Está bien, bueno. Eh, sí, yo no sé resolverlo con el THDB, por lo menos tendrías que leer más, pero no me acuerdo tampoco. Bueno, Entonces, bueno, básicamente, o sea, la primera de las preguntas, la de la potencia, la idea sería mirar los datos del fabricante de tensión y de corriente y teniendo en cuenta se me fue el nombre, el MA de 0,8, sacar la potencia máxima que puede entregar a la carga. el MA08 y el otro MA, el índice de modulación de amplitud y el índice de máxima amplitud de tensión que puedo obtener comparado con el inversor de 6 pasos, ¿no? Que es el MA grande, ¿no? Bien, bien. Y Y agrego, ambos intervienen en este cálculo de potencia. Sí. sí, y agrego una cosita, Daniel, que ahora me doy cuenta que ahí debería decir, perdón, ¿no? Que debería decir un inversor trifásico realizado con tres módulos idénticos, ¿no? O sea, es todo un inversor trifásico. ¿Cuál es la potencia Ujú. que entrega un inversor trifásico? Realizado con tres módulos idénticos. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. Porque dice este inversor, esa es una llave nada más, es un módulo nada más.
podría yo armar un chopeador, quiero decir un puente H, por ejemplo, un semipuente, pero acá está pensado, para mí, ¿no? Está pensado armar un inversor trifásico, creo. Sí, no, es que porque dice, se alimenta una carga trifásica con Perdón, un sí, sí. inversor PWM con llave tal. Bien, Sí, está bien. Sí, está bien, no dije nada. Bueno, bien, perfecto. Era, Bueno, entonces era lo del THDB no queda respondido, eh, pero bueno, no lo vamos a preguntar ni en las consignas y todo eso, así que no se preocupe. bueno, perfecto. Yo estaba pensando, volviendo al tema del THDB, que el THDB depende del método de modulación PWM. Por supuesto que depende también de la frecuencia de switcheo y del filtrado, pero también depende del índice del método de la técnica PWM, ¿no? Del tipo de método PWM. Y a su vez, el MA también está relacionado con el tipo de PWM. Entonces, ahí tenemos que el THDB podemos entonces entenderlo que más allá del problema de la frecuencia de conmutación, del valor de la frecuencia de conmutación y de la acción de filtrado de la carga, es decir, qué tipo de carga tenemos, ya tenemos, digamos, una idea de THD, THD de tensión, dada por el tipo, repito, de modulación PWM. Había una tabla, recuerdo, que en algún momento, y por ahí que la dábamos antes, ahora no la estamos dando, pero había una tabla que la dábamos, donde comparábamos los distintos métodos de modulación y les analizábamos qué valor de THD daban y qué modulación, qué índice M mayúscula sub A dan. Eh, y bueno, entonces con esa tabla, con esa información, probablemente se pueda, bueno, sea la base para resolver eso. No sé si te acordás, Sergio, las tablas de... Sí, Daniel, me acuerdo. Claro, Ah, claro. bien. Ahora veo, estoy mirando. La única tabla parecida es la tabla 6.1, que para ustedes seguramente será la tabla 2.1. Eh, pero no, esa no está el índice, está el MA y está el THD de tensión, pero lo que dice Daniel es otra tabla donde encima estaba el MA mayúscula. Sí, sí. Ahora como nos ha quedado el máster, eso ha quedado eliminado, Daniel, por lo que veo. No lo Claro. encontré en ningún lado. Y nos ha quedado ese ejercicio por ahí quizás colgado. Yo no veo que se pueda... Sí, no está esa tabla. Eh,
entonces, con los datos que me da. Eh, vos con la tensión máxima que soporta el dispositivo, la tensión, sí, máxima que soporta el dispositivo, Sí, sí, sí. ya puedes obtener ahí BCC, ¿no? Claro, Eh, esa tensión sería, digamos, la tensión de referencia. esa tensión, bueno, esa tensión es BCC y vos, según el método de modulación, podés obtener la tensión, eh, el valor, la amplitud de la tensión de salida, ¿no? Según sea, según sea un inversor de 6 pasos o un inversor PWM suboscilación o un inversor PWM suboscilación con inyección de tercera armónica o un PWM vectores espaciales o un PWM vectores espaciales modificado. Eh, todos ellos te dan valores propios de amplitud, ¿no? En función de BCC. ¿No? Entonces ya ahí sabes a la salida qué tensión, qué amplitud tenés de alterna, ¿no? De alterna a la salida del inversor. O sea, estamos hablando de la alterna de baja frecuencia, ¿no? De la alterna que yo quiero en el motor, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. En el motor o en la carga trifásica. O sea que ahí ya tenés el valor de la tensión. Y en cuanto al valor de la corriente, eh, el valor de la corriente está dado por, bueno, por el valor de la corriente máxima que soporta este dispositivo, en este caso en condiciones ideales de disipación térmica, ¿no? Es decir, eso está dado por los datos del fabricante, no por un análisis térmico, como dijimos, porque no podemos hacerlo, porque no tenemos datos para hacerlo, pero sí con los valores máximos de corriente. Ahora voy a buscar el componente para tratar de ser un poquito más específico. Bueno. Sí, Ah, bueno. sí, sí, lo tengo abierto yo. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Ajá. Bien. Entonces, BCE 1200 voltios La y la corriente de corriente 200 es amperes. esa corriente. No plantea temperatura, ¿no? Sí, pero esto lo charlamos justo antes de que entres. Lo que comentaban los profes, Marcos y Sergio, es que esta temperatura de 80 grados en realidad no es así, sino que es mayor. Y bueno, la conclusión con la que me quedé yo es que utilice la nominal, que además debería ser la misma para el IGBT que para el diodo, y bueno, en este caso se cumple. Bien. Claro, Daniel, ¿sabés lo que pasa? Sí, 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 sí. Se ve, ¿no? Sí. Y que la otra directamente es imposible, esta con la temperatura de 25 grados. A no ser que tengas un super disipador.
Pero bueno, Imposible, imposible, Marco. Bueno, pero no, está idealizado un poco el claro, problema, ¿no? Está pensado justamente, bueno, no, vamos a ver Está cuál es la bien, tensión, la corriente máxima que puedo entiendo, tener. entiendo, sí. Bueno, Sí, 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 es verdad. pero eh, bueno, igual eso no sería problema, plantearlo idealizado o plantearlo, digamos, con una cierta consideración más lógica, más de que si hubiera un sistema térmico, la nominal sería tanto, usaríamos la nominal, pero lo importante es que a partir de esos valores máximos impuestos por el dispositivo, yo puedo construir, yo puedo saber qué potencia máxima me puede entregar el dispositivo, el inversor basado en estos dispositivos. Y que a su vez, porque finalmente es interesante el problema, porque me da la idea de qué potencia puede manejar un inversor con estos dispositivos, y esa potencia cómo varía con el tipo de modulación, ¿sí? Es decir, con el tipo de modulación PWM, ¿no? Sí. ¿Cuál me entrega más potencia? ¿Con qué modulación puedo sacarle más potencia al dispositivo? Y acá no estamos considerando el THD, estamos considerando estrictamente la potencia máxima. Y por otro lado, si comparo el THD que me puede dar el THD finalmente, y perdonen, por ahí me corrijo un poco de lo que recién hablábamos, porque el THD-V no depende del filtrado, porque el filtrado de la carga, porque estoy hablando solamente del THD-V, ¿no? De la tensión, de los pulsos PWM famosos. Entonces, eso depende, eh, no depende del filtrado. Entonces es correcto que no aparezcan datos de filtrado ni datos de frecuencia de conmutación, porque estamos hablando del THDV que me entrega cada método. Esto es propio de cada método, ¿no? Hay métodos, qué sé yo. Yo podría decir, bueno, con esta corriente, esta tensión, me fijo los métodos y verifico que el método del inversor de 6 pulsos es el que más potencia me entrega la salida. Bien, está bien. Ahora bien, si yo analizo el THD de tensión, también voy a arribar a que el inversor de 6 pasos es el que peor THD me brinda, ¿no? Entonces, este ejercicio nos está sirviendo para entender y comparar las, este, las particularidades, las características propias de cada método de, de- de modulación PWM, ¿no? Eh, o cada inversor en particular, porque el inversor de 6 pasos no es PWM, pero cada método del inversor. Eh, y, eh, y bueno, y como decíamos recién, ya al definir el M grande, M mayúscula, A, estamos definiendo el método de modulación. Y entonces ya estamos definiendo con el método de modulación, estamos definiendo también el, la, bueno, la tensión de salida, obviamente, estoy diciendo lo mismo, ya tenemos la tensión máxima a la salida y tenemos el THD. Ahora bien, esa información es una información que antes dábamos y estos últimos años no le estamos dando. Yo la estaba buscando como para mostrárselas, no la tengo a mano. Puede ser que esté en la filmina, si no. En las filminas de Sergio puede ser Claro. que no las... Ajá.
Claro. Creo que la encontré. Dejo de compartir entonces. Sí, lo que pasa es que la tengo, es un papiro. Casi literal. Acá. THD, no sé si lo tengo. Ajá, está bien. Y por lo que veo, usábamos el ICRM para el cálculo de la corriente. Y condiciones de comunicación. Ay, Dios. Claro, que acá es 2 veces la corriente nominal. Estoy viendo el... Porque el ICRM es la corriente pico repetitiva máxima que soporta el dispositivo. Lógicamente estamos idealizándolo, ¿no? Estamos considerando que la parte térmica es ideal. Daniel, ¿corriente pico repetitiva o no repetitiva? Repetitiva. Ah, bien. Como para... a ver, estoy pensando cómo hacer para que lo vean. ¿Quieres sacar una foto con el celular, Daniel? Les hago una foto y Mandar al WhatsApp si no. lo mando al WhatsApp. Bueno. Estamos comparando el M grande A para el método de suboscilación, el método de suboscilación con inyección de tercera armónica, con inyección de tercera armónica rectangular, con vectores espaciales y con vectores espaciales en solo modulación. Y el inversor de 6 pasos, o llamado antiguamente inversor de onda cuadrada, que justamente el MA lo que compara es la tensión de salida pico Sí. en relación con la Ahí, tensión de salida pico para el inversor de 6 pulsos. ahí los ¿no? estoy. Perdón, Daniel, ahí estoy. Ahí, perfecto. Ahí estoy mostrando la. Buenísimo. Entonces, para un dado valor de BCC o BDD, ahí que tienen como ejemplo que es el que surgiría de un rectificador común, ¿no? De 3x380 y que nos da 514 volt, entonces obtendrían esas tensiones de valor de tensión de fase pico o tensión de línea pico en la carga, ¿no?
Entonces ahí se puede ver que el inversor de onda cuadrada es el que me entrega mayor tensiones y por ende el que me va a entregar mayores potencias también. Este, y el peor de todos, porque tiene una más baja tensión resultante a la salida, es el de suboscilación. Y ahí también, más arriba, no, en la otra, perdón, en la otra, hay una gráfica donde para una determinada en la otra gráfica que Sí, mandé, ahí voy, Daniel. sí. Creo que Daniel se refiere acá. Bueno, esta Un segundito. esa tabla que ustedes recién vimos se basa en estas consideraciones que aparecen en esta figura, ¿no? Donde estamos acá definiendo lo que es exactamente el M grande A, eh, y luego damos el valor de ese M grande A para el de suboscilación modificado con tercer armónico y el de vectores espaciales. Y, y bueno, entonces acá está de dónde surgen los valores que después se muestran en la tabla, ¿no? En la tabla de Laplacian. Y después, en cuanto a los valores de corriente resultantes, están basados en el valor repetitivo máximo de la corriente. Y ese valor repetitivo máximo de la corriente, bueno, se asume como que es el valor pico de las corrientes de fase que circulan por los dispositivos. De las corrientes que circulan por los dispositivos. Por lo tanto, es el valor finalmente eh, pico de la corriente que sale por cada punto medio de la rama. Entonces, a partir de eso pueden determinar la potencia trifásica máxima en la carga. Sabiendo el valor de tensión y el valor de corriente, en cada caso, ya pueden obtener el valor de potencia. Bien, bien, bien. Y en cuanto a la otra gráfica, hay otra gráfica ahí. Yo no sé si por ahí tendremos otra gráfica mejor o otra tabla mejor, no me acuerdo, pero esa gráfica, la que sigue, hay una tercera, creo que mandé una tercera. A mí no me llegó, Daniel. No te llegó, capaz que no A la mí, mandé. a mí. Esperen, Sino que están viendo de nuevo, un THD de alguna manera, o el que es índice D al el cuadrado. IHRMS, pero en relación con el IHRMS que nos da el inversor de onda cuadrada, que es el peor, ¿no? Que es el peor. Y bueno, y efectivamente, fíjese que el valor, por lo menos de este índice al cuadrado, no me acuerdo por qué lo pone al cuadrado, pero no importa, al cuadrado, fíjense que da muy, pero muy bajo, es decir, que estamos hablando de que tenemos índice de modulación para los distintos PWM que tenemos, mucho más chicos que para el inversor de 6 pulsos, ¿no? De 6 pasos. Y aquí estamos viendo ese índice D, porque incluso Sergio les da, eso lo das, me acuerdo de las transparencias, el THD del inversor de 6 pasos. Entonces ya se puede, a partir de esta gráfica, Sí.
determinar el THD para los otros métodos, para el de suboscilación, para el de suboscilación en tercera armónica y para el vectores espaciales y el vector espacial modificado. Y aclaro que el eje X, es el M, es el MA, el MA chiquito. El MA chiquito. ¿Sí? Claro. Es el que nosotros usamos justamente en el PSIM y es el que yo uso en las transparencias mías. ¿Sí? Es el MA chiquito. Algo interesante que también sirve para entender un poco toda esta problemática es que acá aparece que esta curva está hecha para una determinada frecuencia de conmutación. Si la frecuencia de conmutación fuera menor, entonces estos índices se elevan, aumentan, son peores. Un detalle, no sé si lo dijiste, Daniel, por ahí se me pasó, que depende de la frecuencia de conmutación también. La relación entre frecuencia de conmutación y fundamental, digamos, ¿no? O sea que no va a ser siempre el mismo para distintas frecuencias de conmutación. Por eso, cuando es un 6 pasos o de menor frecuencia, tenemos más THD, ¿no? El Imagino problema que esa no será curva la es frecuencia de conmutación. Entonces pueden considerar, bueno, por ejemplo, esta frecuencia de conmutación. Supónganse que para todos es de 2 kHz. Claro, y asumimos que la fundamental es 50 Hz, ¿verdad? Sí. Claro. Bien. Bien, perfecto. Bueno, yo por mi parte por hoy no tengo más para consultar. A mí me sirvió mucho haber escuchado las consultas. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, nos vemos mañana entonces. Gracias a los tres. Nos vemos mañana. Chao. De nada. De mañana. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao. 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 Los chicos. Bueno.